Las propiedades de la materia pueden clasificarse en generales y específicas. Las generales son aquellas que son comunes a todos los cuerpos o entes físicos, como por ejemplo masa, volumen, porosidad, impenetrabilidad, inercia, divisibilidad, etc. Mientras las propiedades específicas de la materia están constituidas por el conjunto de características que permiten establecer diferencias entre las sustancias, así como su identificación. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas, es decir, son estas las que permiten la caracterización de un compuesto para resaltar su identidad respecto a otro. Gracias a estas propiedades puede además establecerse ciertos patrones de reactividad en los distintos bloques de la tabla periódica, cómo interaccionan entre sí, con su entorno, el calor o con las radiaciones de distintas longitudes de onda. La materia, debido a su existencia, tiene un conjunto de propiedades. Por ejemplo, posee una masa y ocupa un lugar espacial. Etimológicamente, la materia tiene, por definición, la sustancia de la que están hechas las cosas, y en el caso que compete la química, se refiere a sus átomos o moléculas. Propiedades físicas de la materia. Las propiedades físicas de las piedras no implican cambio alguno en su composición, pues las consideran como un todo, mientras que las propiedades químicas especifican más de qué están hechas y las reacciones que puedan sufrir. Es el conjunto de propiedades de la materia que pueden ser medidas o evidenciadas sin que se produzca un cambio o alteración de su composición interna, a nivel molecular o atómico. Las propiedades físicas se clasifican en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Extensivas. Como lo indica su nombre, son las propiedades físicas que dependen de la extensión y cantidad de materia que se esté considerando. Entre las propiedades extensivas están las siguientes: masa, volumen, peso, presión, inercia, energía cinética, energía potencial, longitud, etc. Masa. Es la cantidad de materia de un cuerpo que no depende de la posición del cuerpo sobre la superficie terrestre. Las regiones con más masa del universo son los agujeros negros. Volumen. Es la extensión del espacio ocupado por un cuerpo. Peso. Es la fuerza ejercida sobre una masa debida a la existencia de la aceleración de la gravedad. El peso de un cuerpo será mayor sobre la superficie de la Tierra que en el interior de un avión en pleno vuelo, mientras que la masa no varía con su ubicación espacial. Presión. Es la fuerza ejercida por un gas o un líquido por unidad de superficie del recipiente que lo contiene. Inercia. En ausencia de una fuerza externa, un cuerpo tiende a mantenerse en reposo o a moverse a velocidad constante, es decir, con ausencia de aceleración. Energía cinética. Es la cantidad de energía de un cuerpo debido a la velocidad de su desplazamiento. Es una propiedad extensiva porque depende de la masa del cuerpo. Energía potencial. Es la energía de un cuerpo debido a su posición espacial. Por ejemplo, la altura a la que se encuentra. Longitud. Es la extensión de un cuerpo en una sola dimensión del espacio. Intensivas. Es el conjunto de propiedades que no dependen de la cantidad de materia que se esté considerando. Por lo tanto, se puede hablar que son propiedades inherentes a la materia y sirven para identificar a las sustancias y caracterizarlas. Entre las propiedades intrínsecas están las siguientes: apariencia física, color, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, sublimación, solubilidad, dureza, viscosidad, tensión superficial, conductividad eléctrica, conductividad térmica, maleabilidad, ductilidad, descomposición, toxicidad, etc. Apariencia física. Comprende el estado físico de la materia, señalándose si es un sólido, un líquido o un gas, el tipo de brillo de la sustancia, si es metálico, opaco, etc.,
la consistencia de la sustancia informándose si se presenta en forma compacta, polvorienta, grumosa o quebradiza. Color. En realidad forma parte de la apariencia física, pero es conveniente conocer el color de la llama que produce la sustancia cuando es quemada. Ensayo a la llama. Olor. Señala el olor característico de la sustancia, que si bien es función de su composición química, se manifiesta físicamente sin cambiar su composición. Se identifica qué tipo de olor presenta la sustancia, si es acre, dulce, frutal, resinoso, floral, entre otros olores. Sabor. Identifica el tipo de sabor de la sustancia, si es amargo, dulce o salado. Dulce o salado son los principales sabores, pudiéndose agregar además si la sustancia es picante, astringente o grasosa. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido a una determinada presión. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso a una determinada presión. Sublimación. Algunas sustancias pueden pasar directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El fenómeno se presenta a temperatura y presión debajo del punto triple de la sustancia. Solubilidad. Indica la masa de una sustancia que puede disolverse en un volumen o masa de un solvente determinado, apolar o polar. Este puede ser el agua, solvente inorgánico y polar, etanol, solvente orgánico y también polar, o benceno, solvente orgánico y apolar. Dureza. Esta propiedad se expresa comúnmente en la escala de Mohs, la cual se construyó basada en la capacidad de una sustancia de rayar o ser rayada por otra. La escala va del 1 al 10, correspondiendo la dureza 10 al diamante y la dureza 1 al talco. Viscosidad. Esta propiedad está relacionada con la resistencia que presenta una sustancia en estado líquido a fluir. También es una expresión del roce que encuentra una lámina del líquido a desplazarse con respecto a una adyacente. Tensión superficial. Es consecuencia de la fuerza de atracción, no compensada, ejercida por las moléculas de una sustancia en el seno del líquido sobre las moléculas de la sustancia que se encuentran en la superficie del líquido. Conductividad eléctrica. Es una medida de la facilidad con la que la electricidad fluye a través de una sustancia, siendo inversa a la resistencia eléctrica de la misma. Usualmente se señala si la sustancia es buena o mala conductora de la electricidad. Conductividad térmica. El coeficiente de conductividad térmica es característico para cada sustancia y mide su capacidad para conducir el calor. Ductilidad. Expresa la facilidad de una sustancia de ser estirada para formar hilos o alambres. Maleabilidad. La facilidad de una sustancia para disponerse en láminas que, inclusive, pueden formar rollos antes de que se quiebre. Valor del coeficiente de partición octanol. Agua. Es la reacción entre la concentración de una sustancia en el octanol, sustancia no polar, y en el agua, sustancia polar. Haciendo uso de este valor, se conoce si la sustancia es polar o no polar. El valor de coeficiente de partición octanol-agua se suele expresar en log P o log K. Actividad óptica. Es la capacidad de una sustancia para rotar el plano de la luz polarizada que incide sobre ella. Las sustancias que desvían la luz polarizada hacia la derecha se denominan dextrógiras y las que lo desvían a la izquierda, levógiras. Índice de refracción. Es una medida del cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio, generalmente aire, a otro medio formado por la sustancia en forma líquida o sólido cristalino. Presión de vapor. Las sustancias, incluyendo los sólidos, a una determinada temperatura son capaces de emitir vapores que ejercen una presión.
Esta presión es baja, pero medible, y sirve para la caracterización de una sustancia. Propiedades químicas. La constituyen las propiedades que se manifiestan al alterar la estructura molecular o atómica de una sustancia cuando interacciona con otra o cambia de medio. Las propiedades químicas son determinadas mediante ensayos de la reactividad de las sustancias. Las propiedades químicas pueden ser usadas para el establecimiento de clasificaciones de las sustancias y/o elementos o para su identificación. Se dice que una propiedad química es una propiedad de la materia que permite un cambio de composición. Entre las propiedades químicas se tienen las siguientes: pH, combustión, energía de ionización, estado de oxidación, reactividad química, inflamabilidad, corrosión, toxicidad y estabilidad química. pH es una forma de expresar la concentración de hidrógeno. La escala de pH está comprendida entre 0 y 14. Un ácido fuerte tiene un pH que se aproxima a 0, mientras que una base fuerte tiene un pH que se aproxima a 14. Combustión es el proceso mediante el cual una sustancia arde en presencia de oxígeno liberando calor y dióxido de carbono. La sustancia que arde se transforma en su óxido correspondiente. Energía de ionización. Es la energía necesaria para que se produzca la liberación de un electrón en un átomo en fase gaseosa. La energía necesaria para la salida del primer electrón es menor que la requerida para la liberación de los restantes electrones. Estados de oxidación. Indica el número de electrones que necesita ganar o ceder un elemento químico para formar complejos. El elemento puede tener muchos números de oxidación, pero unos pocos son los más usuales. Reactividad. Es la facilidad de un compuesto o elemento de reaccionar con otro con el cual se combina para originar un producto. Inflamabilidad. Es la tendencia de una sustancia a arder. Generalmente está asociada a la formación de vapores que puede alcanzar una llama o a una facilidad para combinarse con el oxígeno y entrar en combustión. Corrosión. Es la capacidad de una sustancia de actuar sobre metales, produciendo un daño en su estructura. Asimismo, puede dañar tejidos vegetales y animales para producir su destrucción parcial o total. Toxicidad. Se refiere a la acción dañina de una sustancia sobre los seres vivos, especialmente el hombre. Por ejemplo, el contacto de un ácido con la piel, así como la acción del cianuro o el arsénico que pueden producir la muerte del individuo. Estabilidad química. Es la propiedad de una sustancia de mantener su estructura química al no interaccionar o ser susceptible a la acción del oxígeno o de otro gas presente en la atmósfera. Mientras más estable sea, menor riesgo representará en su entorno y menos rigurosos serán los protocolos de su almacenamiento. Descomposición térmica. Es la transformación química que experimenta una sustancia cuando es calentada. El proceso es acompañado con la emisión de humos o vapores que pueden ser tóxicos.